Sí, ok, como siempre, todos los videos están ya ordenados en una lista de reproducción que se encuentra dentro del canal. Cuando se meten está donde dice playlists o listas y ahí va a mostrar que ya tenemos todos los videos del Evangelio de San Mateo. Hasta ahorita, hasta el capítulo 20. Entonces, y obviamente vamos a seguir subiendo más videos a través del tiempo, primeramente Dios. Y también pueden cambiar la velocidad del video según sus gustos para hacerlo más rápido o más lento, ¿verdad? Y ahora podemos empezar con oración en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre, gracias por tu gran amor y por de nuevo reunirnos el día de hoy para estudiar tu bendita palabra. Ayúdanos el día de hoy de comprender lo que vamos a leer y ayúdame, consagra mi mente, consagra mis labios para poder entender esta carta que nos has escrito, para que pueda explicarla sin, sin problemas, sin distracciones, sin decir errores o herejías, y líbranos de todas las mentiras, y ayúdanos a comprender más esta fe que por tu gracia aceptamos, y ayúdanos a cada día ser más como los santos de tu iglesia católica, para un día estar ahí con ellos en el cielo. Y le pedimos la intercesión de la Santísima Virgen para que recibamos fuerza para poder seguir en la fe y también para evangelizar a los demás. Y pedimos también la intercesión del apóstol San Mateo para poder decir todas las cosas, Señor, que tú quieras que digamos el día de hoy. Y ahora vamos a decir el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, ok, Mateo capítulo 20 ahora. Ah, ah, en la semana pasada hablamos de Evangelio de San Mateo capítulo 19, y lo último que habíamos leído es que Jesús les dijo que a los discípulos, le dijo nuestro Señor Jesucristo a ellos que van a recibir recompensa, ¿sí?, de los sacrificios que ellos hacen y que ellos hicieron para seguir por seguir a Jesús. Entonces van a recibir una recompensa. Y la enseñanza que recibimos la semana pasada es que aunque hay, por ejemplo, quizás gente que tengan más dinero o menos problemas que nosotros, al fin del día nosotros aceptamos al Señor, y un día, si perseveramos en la fe, estaremos en el cielo con los santos. Y en el día de resurrección vamos a resucitar a la vida. Entonces, no hay que fijarnos en lo que tienen los demás, hay que enfocarnos en las decisiones que nosotros tomamos, porque eso es para la eternidad. Pero también aquí ahora nuestro Señor Jesucristo nos va a dar la enseñanza que no debemos de envidiar a nadie, ¿sí? Por la gracia que Dios les da a ellos también. Entonces aquí está Mateo capítulo 20, versículo 1. Dice, asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo, salario diario, y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana
salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo, y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía, y luego a la media tarde hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales su salario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros que fueron contratados. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. ¿Ok? Trabajaron solamente una hora, desde las 5 de la tarde hasta las 6, una hora nada más, y recibieron el pago de un día, salario de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por ese paga? ¿Por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiero con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Entonces Jesús va a equivelar todo en el sentido de que todos al morir vamos a llegar al cielo, al mismo cielo, ¿verdad? Si morimos en gracia, vamos a llegar al cielo. Aunque una persona se arrepiente quizás más tarde en la vida y nosotros más temprano en la vida empezamos a seguir a obrar, no debemos de tenerle envidia a esas personas que recibieron también el cielo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, como hemos dicho, por ejemplo, en la semana pasada, que Dios es Padre y mira a todos nosotros, los bautizados, como sus hijos, ¿sí? Hijos adoptados por medio del bautismo. Entonces, Él quiere el mismo fin, estar en el cielo, ¿sí? El mismo fin para todos, que estén en el cielo con Él, ¿ok? Y hay que ver a nuestros hermanos de ese modo, para todos llegar al cielo, ¿sí? A estar por la eternidad con Dios y en el día de resurrección resucitar a la vida, ¿ok? Y nosotros reconocemos que vamos a llegar a ese fin, ¿sí? Al cielo. Entonces, cuando estemos allí, si miramos a otra persona que quizás nosotros conocemos y no vivieron la vida como vivieron y ya más tarde en la vida se arrepintieron, no hay que juzgarlos, más bien hay que estar alegres que están allí con nosotros, ¿sí? Versículo 17 ahora, y de hecho aquí lo escribí en las notas, aquí escribí, no tengas envidia de lo que Dios da a los demás. Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, dos ya iban rumbo a Jerusalén. Tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo, ahora vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Y esto sí es según como está profetizado en el Antiguo Testamento también. Acuérdense que leímos Isaías capítulo 53, que nos dice esto.
Otros ejemplos serían Salmo 22. Ese es el salmo que Cristo anunció cuando estaba en la cruz. ¿Sí? Salmo 22. Y también sabiduría, el libro de sabiduría que se encuentra en las Biblias católicas, no en las Biblias protestantes modernas. Sabiduría 2, versículos 12 al 20. ¿Sí? Y muchos otros lugares. ¿Sí? Salmos en 22, por ejemplo, aquí está este ejemplo de versículos 7 al 10. Fíjense, aquí dicen los Salmos 22. Este es hablando de Jesús, dice, ¿cuántos me miran, se ríen de mí, se mofan y se encogen de hombros, diciendo, este es aquel que se encomendó al Señor, pues que el Señor lo salve? Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo libere. ¿Sí? Se burlaron de Jesús. Él allí crucificado y ellos burlándose de él. Si en verdad el Padre lo ama, pues que lo salve. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Desde antes de mi nacimiento he sido puesto a tu cuidado. Desde el mismo momento en que nací, has sido tú mi Dios, ¿sí? Porque desde la concepción, desde antes del nacimiento de Jesús, Jesús se hizo hombre, como dice Juan capítulo 1 versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, ¿sí? Él es el Hijo del Padre. Cuando se hizo carne Jesús, el Padre se hizo su Dios, porque Él se hizo hombre verdadero, y por lo tanto el Padre se volvió su Dios. Y por eso dice, desde el mismo momento en que nací, has sido tú mi Dios. ¿Sí? Y ahora vamos a ver am, lo mismo con el libro de sabiduría, que no se encuentra en Biblias protestantes modernas. Antes sí lo tenía, pero lo dejaron de imprimir. Hay quizás unas Biblias que sí lo tengan, pero le dicen libros apócrifos, o sea, libros que no son palabra de Dios, ¿verdad? Pero eso es incorrecto porque sí es palabra de Dios. Muy incorrecto decir que no es palabra de Dios. Dice, pongamos trampas al bueno, pues nos es molesto. Se opone a nuestras acciones, nos reprocha que no cumplamos la ley y nos echan cara que no vivamos según la educación que recibimos. Dice que conoce a Dios. Entonces, eso es desde la perspectiva de las personas que condenaron a nuestro Señor Jesucristo. Dice que conoce a Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor, ¿verdad? Que Él era el Hijo de Dios Padre. Es un reproche a nuestra manera de pensar. Su sola presencia nos molesta. Su vida es distinta a la de los demás y su proceder es diferente. Nos rechaza como a moneda falsa y se aparta de nuestra compañía como si fuéramos impuros. Dice que los buenos al morir son dichosos y se siente orgulloso de tener a Dios por Padre. Y esto es cierto, acuérdense cuando dijo, por ejemplo, dichosos las bienaventuranzas, dichosos am, los que son pobres en espíritu porque recibirán el reino de los cielos, ¿verdad? Etcétera. Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su vida. Si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos, ¿verdad? Esos eran los pensamientos que ellos tenían. Sometámoslo a insultos y torturas para conocer su paciencia y comprobar su resistencia. Condenémoslo a una muerte deshonrosa, ¿sí? Jesús murió deshonrado, encuerado, humillado, pues según dice, tendrá quien lo defienda, ¿verdad? Entonces, esa es desde la perspectiva, es una profecía escrito cientos de años antes del tiempo de Jesús y cumple exactamente los pensamientos de los que se pusieron, a los que se oponieron en contra de Jesús. Y hay muchos ejemplos, se da en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Salmo 22 era un ejemplo. Ahí también menciona de que
am, atravesaron las manos y los pies, ¿verdad? Obviamente eso sucedió cuando fue crucificado. También am, menciona también que am, le quitaron la ropa, ¿sí? Y echaron suerte para ver quién recibe partes de la ropa. Eso es exactamente lo que sucedió en los evangelios. Y también menciona que todos van a recordarse de eso y van a alabar al Señor. Y eso es cierto. Nosotros y personas desde pues muchas partes del mundo, alrededor de todo el mundo, recuerdan el sacrificio que hizo Jesús por nosotros y alabamos al Señor. Entonces, se cumplió Salmo 22 en quién, en la persona de Jesús. Y ahora vamos a ver qué dice esta madre. Es la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, la mamá del apóstol San Juan y el apóstol Santiago el mayor, el hermano de Juan, ¿sí? Que también es santo, ¿ok? Miren lo que dice, entonces la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose, le pidió un favor. ¿Qué quieres? Preguntó Jesús. Ella le dijo, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Les aseguro que beberán de mi copa, dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. ¿Ok? Cuando lo oyeron, los otros 10 se indignaron con los dos hermanos y Jesús los llamó y dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones, o sea, de los gentiles, oprimen al pueblo. Los gobernantes de los gentiles oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí está muy claro. Vamos a empezar otra vez desde el principio. Noten quién está allí pidiendo este favor. La mamá de los hijos de Zebedeo. De hecho, esto vemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, que esto era idea de quién, de los hijos. Juan y Santiago querían preguntarle esto a Jesús, pero para hacer, hacerlo, hacer que Jesús sienta más obligación de decir que sí, le dijeron a la mamá, ¿verdad? Para que, porque ¿quién va a negar de una mamá, ¿verdad? Todos le hacemos caso a las mamás, ¿verdad? Bueno, ellos llevaron a la mamá y la mamá arrodillándose preguntó, dijo, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces ella quería que reciban esas sillas de honor, ¿sí? Y Jesús, ¿qué dice? Dice, ustedes, plural. Entonces ahora le está diciendo, está incluyendo allí a quién, a Santiago y a Juan que estaban pidiendo eso. Dijeron, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa de que yo voy a beber? ¿Pueden beber de mi copa? Y ellos dijeron, sí, podemos. Y de seguro, ¿verdad? Es muy probable que lo dijeron simplemente para que Jesús diga, oh, ok, sí, está bien, entonces sí te voy a poner ese puesto, ¿verdad? Pero en realidad Jesús no está hablando de beber así una copa regular, está hablando de su sufrimiento. ¿Están capaces de sufrir por mí, por mi causa? Y dijeron, sí podemos. Pero recuerden, quizás ni siquiera sabían lo que estaban diciendo. Pero vamos a ver al rato, a través de la historia en el libro de Hechos está escrito que decapitaron al apóstol Santiago el Mayor en Jerusalén. Y el apóstol San Juan
él murió ya viejo, ¿verdad? No lo martirizaron, pero sí intentaron martirizarlo. Agarraron agua hirviendo y se lo echaron encima para matarlo de ese modo, pero sobrevivió y después decidieron exiliarlo a Éfeso, a la isla de Patmos. Y ahí es donde se escribió el libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, a esto se refería Jesús. Y vemos en la historia que sí sucedió así. Les aseguro que beberán de mi copa. Y sí, sí sucedió eso. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. ¿Por qué? Porque Él vino, acuérdense, Salmos 22, Sabiduría capítulo 2, Isaías capítulo 53. Él vino como siervo del Padre, siervo fiel del Padre, poniéndonos el ejemplo a nosotros. Entonces Él no está aquí para cambiar el plan. El plan ya está hecho y lo va a cumplir. ¿Sí? Cuando lo oyeron los otros 10 se indignaron. ¿Por qué? Porque ellos también tienen en mente esta idea que los que se sientan a su derecha y a su izquierda reciben el honor, reciben la gloria y pueden, deben, están pensando de la manera de los hombres. Están pensando que el imperio de Jesús es como los imperios de este mundo y por eso Jesús ya les dijo, dice, como ustedes saben, los gobernantes de los gentiles oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Entonces, al revés. Ellos pensando que el que está ahí es el que está mero arriba, nosotros somos sus siervos, pero no, al revés. Si Dios le da a una persona un cargo especial, es para que sea servidor de los demás. Cuando Dios te da un don, es para que sirvas a los demás, ¿sí? No para que tú digas, mira, yo tengo este don o yo tengo este cargo, vengan y este, díganme que soy tan grande, díganme que soy lo mejor, ¿verdad? Y Jesús va a denunciar eso, esa mentalidad que tenían los fariseos en Mateo capítulo 23. Vamos a leer de eso. Pero Jesús dice que el que sea grande tiene que ser servidor. Y por eso al Papa, ¿sí? Le decimos siervo de los siervos de Dios. Ese es un título que tiene el Papa, siervo de los siervos de Dios. Y dice, pone el ejemplo, Jesús dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan. Si hay alguien que tienen que servir es a Jesús, pero dice, yo no vine para que me sirvan, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, Jesús nos pone el ejemplo. Y ahora está la pregunta, bueno, ¿quién se sienta a la derecha y a la izquierda de Jesús? Muchos tienen sus teorías. Algunos dicen que es María Santísima. Quizás de una manera que uno lo puede pensar es que Jesús está a la derecha de Dios Padre, que representa que Él tiene la autoridad, está sentado ahí en el cielo con potestad, autoridad. Y a su derecha puede ser María Santísima, ¿verdad? Porque este, en el Antiguo Testamento estaba el rey, junto a él estaba la reina, que era la mamá, por ejemplo, el rey Salomón, ahí estaba su mamá como la reina, y sabemos nosotros que el rey Salomón representa para nosotros la gloria de Jesús. Jesús ya está en su gloria, en el cielo. Entonces esperamos que ahí está la reina, María, la madre, ¿sí? Otras personas dicen que quizás es Moisés y Elías, y luego otras personas dicen que es María y San José, y pues hay diferentes ideas. Incluso he escuchado que otros dicen que quizás está vacío, no es necesariamente que alguien se siente a su derecha o a su izquierda en esa manera. Am, Diferentes teorías, pues, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora el versículo 29. Y antes de ir allí, aquí lo escribí en las notas, aquí puse, los dos hijos le hacen esta pregunta a Jesús, pero a través de su madre. Jesús no vino a establecer un reino terrenal como pensaba
como pensaba la gente de esa época, ¿verdad? Vamos a leer ahora Salmos 116, dos versículos ahí. Dice, levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre. Y luego literalmente dos versículos después dice, mucho le cuesta al Señor ver morir a los que aman. Y de hecho no dice eso en el hebreo. No dice eso en el hebreo. En el hebreo, y de literalmente en el hebreo dice, precioso en los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Entonces, noten, Jesús habla de la copa de que él va a tomar. Y es según Salmo 116, es la copa del sufrimiento en este contexto, ¿verdad? Hablando de la copa de la salvación, invocaré su nombre. Y luego, después, dice que precioso en los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Bueno, esto indica que la copa de que va a beber Jesús es su sufrimiento hasta el punto de morir, ¿sí? Y entonces aquí puse, Jesús vino como un siervo, siervo fiel del Padre, y vino a servir a los demás. ¿Ok? Porque Él murió por nosotros. Él nos hizo ese gran favor, ese gran trabajo para salvarnos, ¿sí? Por amor. Versículo 29. Una gran multitud seguía a Jesús cuando Él salía de Jericó con sus discípulos. Vamos a ver dónde está Jericó. Aquí está, hacia el norte del Mar Muerto. ¿Ok? La ciudad de Jericó, ahí está, en esa región. Pues ya están cerquitas de Jerusalén. Dice, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron, Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. ¿Qué quiere decir hijo de David? Era manera de decir Mesías, la persona que recibe esas promesas que vemos en el Antiguo Testamento. Hijo de David, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que el Mesías va a ser hijo de David. La multitud los reprendía. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza, Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. Jesús se compadeció de ellos y tocó sus ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Entonces, interesante que Jesús ahí está sanando unos ciegos, mientras los apóstoles están ciegos de este plan de Dios. Vimos aquí como estaban ciegos de la manera de que de la manera que el reino de Dios iba a funcionar, ¿sí? Y después am, vamos a ver que Jesús les va a abrir los ojos a los apóstoles, ¿verdad? Para ponerlo de ese modo. Y van a recibir el Espíritu Santo, van a recibir la plena verdad, ¿sí? Y van a ver que todo esto que está diciendo Jesús sí tiene sentido. Entonces, noten, Jesús es quien abre los ojos. Él abrió los ojos de estos ciegos, pero también de las personas que no entienden. Sí, como los 10 apóstoles que se indignaron, los dos apóstoles que pidieron estar en la posición más alta, ¿verdad? Para recibir servidores, ¿verdad? Entonces Jesús tuvo que corregirlos, ¿sí? Él es el que trae la sabiduría y por eso le pedimos a Él que nos dé la sabiduría para entender. Noten cómo la multitud que estaban ahí siguiendo a Jesús, gente que seguían a Jesús, que querían ver a Jesús, no tenían compasión de estos dos ciegos diciéndole, cállense, cállense. ¿Qué no ven que estamos aquí tratando de ver a Jesús? Cállense, ¿sí? Pero ellos no se callaban, no dejaron que ninguna persona le quiten esta oportunidad. Y hay que ser como esas personas, porque muchas de las veces llegamos a la iglesia y una persona nos escandaliza, una persona nos trata mal y ya nos queremos alejar de la iglesia, ya no queremos creer en Dios. No, no dejes que nadie te quite esa oportunidad. Nosotros
también un problema que tenemos es que nosotros muchas de las veces esperamos que las personas sean nuestros siervos, ¿sí? Y eso es también en la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, muchas de las veces pensamos, ¿qué la iglesia me puede dar a mí? ¿Qué me puede dar a mí la iglesia? Yo estoy aquí para que la iglesia me dé algo a mí. Y no pensamos en cuestión de servir a los demás, sino que los demás sirvan a nosotros, sean nuestros siervos, ¿sí? Entonces, esta también es una invitación, estos versículos que vemos aquí, es una invitación de ser personas que son servidores en la iglesia, esclavos de Jesús, que siguen su ejemplo, en vez de simplemente renegar siempre que hay, quién sabe qué, por la gracia de Dios nos podemos poner a trabajar dentro de la iglesia para arreglar asuntos que tienen que ser arreglados. ¿Ok? Nos vamos a pasar ahora al capítulo 21. Fíjense en lo que pasa aquí. Cuando se acercaban a Jerusalén, 2 días ya se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé. Este lugarcito está muy cerquitas de Jerusalén, ¿ok? Dice aquí, al monte de Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo. Entonces Jesús va a entrar a Jerusalén, pero va a entrar de una manera muy distinguida y muy importante. Vamos a ver aquí. Le dijo Jesús a sus 2 discípulos, vayan a la aldea que tienen enfrente. Ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Entonces Jesús incluso, él ya sabía cuáles palabras tenían que decir. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Zacarías. Digan a la hija de Sión, o sea, Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga, ¿ok? Un animal de carga, un animal que carga cosas, ¿sí? Entonces, esto viene del Antiguo Testamento, del libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Fíjense en esta profecía, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Trae la salvación, Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Ahí se cumplió en la entrada a Jerusalén, esos versículos. Jesús iba montado en un burro y de hecho, ¿por qué dice en el versículo 2? Dice, ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganlos. Bueno, esta era la primera vez que ese burrito iba a ser montado. Entonces, lo más probable es que agarraron también la burra para acompañar a su cría para apoyarlo en ese momento que iba a ser la primera vez que iba a ser montado. Pero él estaba en el burro, en la cría, no estaba en la burra, porque en el hebreo del libro de Zacarías habla en masculino, está hablando de un burrito, ¿ok? Entonces Jesús lo hizo, ¿para qué? Para cumplir lo que está escrito en Zacarías capítulo 9. Eso nos da a saber, este versículo nos da a saber que Jesús es rey, que Jesús es justo y es salvador, y que Él es el Mesías, porque eso es lo que iba a ser el Mesías. Los discípulos fueron e hicieron como había mandado Jesús, llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Pusieron encima, en el griego literalmente nos está diciendo que pusieron
sus mantos sobre la burra y el burrito. Entonces, ¿a cuál se subió? ¿Se subió a los dos? No. Eso era algo cultural que sucedía en ese tiempo y en esa región. Cuando sacaban a los burritos, ponían, los velaban, ponían algo encima de ellos. No sé, esto era algo cultural, pero él solamente se subió sobre el burrito para cumplir Zacarías capítulo 9 versículo 9. Y dice, también el griego nos dice que pusieron los mantos sobre ellos y luego, y luego en el griego nos dice que se sentó sobre ellos. Entonces muchos se confunden y dicen, se subió sobre los dos, el burro y, y la burra. No, se subió solamente sobre el burrito. Cuando dices que se subió sobre ellos, se refiere a los mantos. Se subió encima de los mantos para sentarse a gusto y también para que el burrito esté más a gusto. ¿Sí? Los discípulos fueron e hicieron como había mandado Jesús, versículo 8. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Muy claro que aquí viene el rey. Otros cortaban ramas de los árboles, y las esparcían en el camino. Por eso llevamos también nosotros ramas en Domingo de las Palmas, ¿verdad? Es para recordar esto. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Hosana al hijo de David, Osheana, en hebreo, que quiere decir, sálvanos ahora, sálvanos, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. Ese es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Él sí es profeta, porque cuando se hizo hombre vino trayendo la revelación de Dios. Según Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 18, nos dice que Dios va a mandar otro profeta como Moisés, hablando del Mesías, y ahí está Jesús, el profeta como Moisés, pero también es más grande que Moisés. Y Deuteronomio capítulo 34 nos dice de la manera que va a ser este profeta. ¿Cómo va a ser como Moisés? Nos dice Deuteronomio capítulo 34 que este hombre va a ser israelita igual que Moisés porque dice Dios que va a ser entre ustedes, o sea, entre los israelitas. Va a ser israelita y va a hacer milagros, ¿ok? Va a conocer a Dios cara a cara. Y sí, obviamente nosotros sabemos que Jesús sí conocía a Dios Padre, conocía a Dios Padre cara a cara, ¿verdad? Juan capítulo 1, por ejemplo, versículo 1. En el principio era el verbo, Jesús, y el verbo estaba con Dios, Dios Padre, y el verbo era Dios, ¿sí? Entonces, Jesús cumple esos versículos. Él es el cumplimiento. Ahora vamos a ver en el Antiguo Testamento, Salmos 118. Um, ok. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salud. La piedra que desecharán, perdón, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, es maravilla a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Señor, salva ahora, o sea, Osana, Osana, Osheana, salva ahora. Te ruego, oh Señor, hablando a Dios, te ruego, nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendicimos. Dios es el Señor que nos ha resplandecido.
Aten el sacrificio con cuerdas a los cuernos del altar. Sacrificio, ¿ok? Mi Dios eres tú, y a ti alabaré. Dios mío, a ti ensalzaré. Alaben al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, esta es alabanza a quién? Al Señor, Dios Todopoderoso. Pero fíjense cómo dijeron aquí, dijeron, Hosana al Hijo de David, no dijeron Hosana al Señor, como está escrito en Salmo 118. Dijeron Hosana al Hijo de David. O sea que el Hijo de David, el Mesías, es Dios. Y Él es la piedra angular. Fíjense, vamos a seguir leyendo aquí. Jesús en el templo. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían, ¿sí? Porque habían personas que iban vendiendo, porque era tiempo de la Pascua y estaban vendiendo animales para el sacrificio. Y el problema era que se metieron al templo. No estaban a mero adentro en el templo, sino estaban afuerita en lo que se llamaba la corte de afuera, ¿ok? Y esa parte fue construida por Herodes. Herodes, el mismo, el que mató a una de sus esposas y mató a uno de sus hijos, a unos hijos de él, de hecho. Y por eso am, César Agustín dijo que prefiere ser puerco de Herodes que uno de sus hijos, porque él era religiosamente judío. Él no cumplía, perdón, él no comía carne de puerco. ¿Ok? Según como está escrito en Levítico y Deuteronomio. Entonces, por eso dijo, prefiero ser su puerco que ser su hijo, porque si fuera su puerco, pues no me va a matar porque no me va a querer comer. Pero si soy su hijo, a lo mejor me va a matar porque va a pensar que voy a ir en contra de él y me va a dar pena de muerte, pues, ¿verdad? Me va a acusar, ¿ok? Entonces, este mismo Herodes el Grande, también es llamado así, él fue el mismo que mató a los niños, a los bebés que tenían 2 años y para abajo cuando nació Jesús, porque él lo quería matar, él quería matar a Jesús y para asegurar que mate a Jesús, para estar seguro que lo mató, pues mató a todos los niños que estaban ahí. Y eso lo leemos hoy, si se acuerdan, en Mateo capítulo 2. Él extendió parte del templo para que los gentiles vengan y adoren a Dios y oren, ¿verdad? Y estén allí en esa parte. Bueno, esa es la parte donde estaban vendiendo. Entonces, o sea, estas personas estaban quitándole el lugar, ese espacio que tenían los gentiles para orar y para adorar a Dios en el templo, ellos se los quitaron para sus negocios, ¿sí? Dice, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Entonces, Jesús volcó las mesas y dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Noten que estas personas están dentro del templo, en este lugar sagrado, vendiendo, quitándole el lugar a las personas, a estos gentiles que querían venir a adorar a Dios, ya no podían, porque estas personas les quitaron ese lugar. Y por eso a Jesús no le gustó, porque ese lugar era sagrado, era para oración, para adoración. Y también le estaban quitando lugar a las personas que sí querían ir a hacer eso. Y por eso se indignó. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, al hijo de David, se indignaron. No les gustó. ¿Por qué?
¿Cómo van a decir Hosana a este hombre que no es Dios? ¿Oyes lo que estos están diciendo de ti? Protestaron, ¿sí? Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? Y aquí está hablando de Salmo 8, versículos 1 y 2. Dice, en los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho has puesto tu alabanza. De dónde viene eso? Esto viene de Salmo 8. Oh Dios, Dios Todopoderoso, Señor nuestro, cuán grande es, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu alabanza sobre los cielos, de la boca de los chiquitos, de los niños, de los infantes y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. O sea, están los enemigos de Dios y incluso hasta los niños andan alabando al Señor para mostrarles a sus enemigos la grandeza que Él tiene, su grandeza, que hasta los niños lo alaban. Y aquí Jesús lo aplica a Él mismo. Dice, yo soy Dios, ustedes son mis enemigos, están en contra de mí. Y para mostrarles mi grandeza, aquí están hasta los niños alabándome a mí. Me dan alabanza hasta los pequeñitos, como está escrito. Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betanía. Betanía, ¿sí? Entonces, Hosana, ¿verdad? Sálvanos ahora, como dice Salmo 118. Sálvanos ahora, Hosana, Osheana, sálvanos ahora, al hijo de David. Hosana al hijo de David. Sálvanos ahora, Mesías. Y por eso él fue y entró a Jerusalén montado en el burro, indicando que él es el Salvador, como está escrito en Zacarías capítulo 9. Y ellos le están diciendo, sálvanos. Miren ahora la conexión. Y Jesús está diciendo a estas personas que estaban en contra de él, diciéndole, corrige a estas personas que te están alabando de esta manera. Esta manera de alabar es solamente para Dios. Y él dice, ¿acaso nunca han leído? Y mencionó Salmo 8, donde habla Dios de su grandeza, habla de la grandeza de Dios, que incluso delante de los enemigos de Dios, los niños alaban al Señor. Y ahora Jesús lo está aplicando a él mismo, que Él es Dios Todopoderoso, y delante de sus enemigos, de esas personas que están en contra de Él, los niños alaban su nombre porque es grande. Versículo 18, muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto, sí, porque sí, ¿cómo es que se secó la higuera tan pronto? Preguntaron ellos. Es porque Él es Dios, Él tiene poder sobre la naturaleza. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decir a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. ¿Sí? Es muy importante la fe en Dios y estar en el camino derecho. ¿Sí? Porque todo eso es parte de la fe, estar en comunión con Dios, caminar en la voluntad de Dios. Este, noten que un poco más temprano habíamos leído de las palmas que cargaban las personas. Las palmas, sí, aquí arriba, las ramas de los árboles de palma, ¿ok? ¿Eso qué nos hace acordar? Si ustedes conocen el Antiguo Testamento, se van a acordar
del primer templo, el templo del rey Salomón que él construyó en Primera de Reyes capítulo 8. Y ese templo tenía muchas imágenes, imágenes de palmas, ¿verdad? Árboles, plantas, querubines, ¿verdad? Ángeles. ¿Por qué? Porque este templo que construyó el rey Salomón representa el jardín de Edén. Porque otra vez Dios va a estar presente ahí, y va a estar su presencia como en el jardín de Edén. ¿Sí? Ahí va a ser la casa de Dios. Ahí va a estar presente Dios. Y ahí están los sacerdotes para servir a Dios y la gente para ofrecer, ¿verdad? Por medio de los sacerdotes, ofrecer sacrificios a Dios. ¿Sí? Entonces nos hace acordar el jardín de Edén. Teniendo eso en mente, ahora vamos a seguir leyendo. Noten que dice, llegó y miró a la higuera. Acuérdense que en Génesis capítulo 3, después de que pecó Adán y Eva, tomaron hojas de una higuera para cubrirse. Jesús llegó allí buscando fruta, pero solamente le dio hojas. ¿Cómo es posible? Si Jesús no tiene pecado, él no se tiene que cubrir de hojas. Y de hecho, en la tradición judía, am, en ese tiempo, por lo menos era una idea que sí estaba flotando por ahí, ¿verdad? La creencia de que el árbol del conocimiento del bien y del mal era una higuera. Entonces, Jesús, al decirle, no, nunca más vuelvas a dar fruto, y al instante se secó, puede ser símbolo de que Él viene a hacer lo opuesto de lo que hizo ese árbol. En vez de dar muerte, Jesús vino a dar vida. ¿Ok? Otro símbolo que podemos ver es que acuérdense que los árboles representan a las personas. Entonces nosotros tenemos que producir frutos, si no vamos a quedar mal. Versículo 23, Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se acercaron los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. Jesús entró en donde? En el templo, en su templo, como está escrito en Malaquías capítulo 3, versículo 1, donde dice, Dios está hablando y dice, enviaré mi mensajero, hablando de San Juan el Bautista. Él preparará el camino para mí y el Señor que ustedes buscan entrará a su templo. Esto se cumplió aquí. ¿Con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Esa autoridad de enseñar, ¿sí? ¿A quién le dio a Jesús esa autoridad de enseñar? Él respondió, yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no lo creyeron? Pero si decimos de los hombres, tememos al pueblo, perdón. Temen al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que respondieron, así que no, no, perdón, así que respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto, dijo Jesús. Entonces, con esas palabras, Jesús les, les tapó la boca, ¿verdad? Jesús, noten que él ya sabía con qué les tenía que responder porque él conoce los corazones. ¿Ok? No le pueden ganar. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y dijo, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego, el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue.
¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios, porque Juan vino a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron en él. Incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Grande esa enseñanza, ¿verdad? No nomás honrar a Dios con nuestras bocas, sino con nuestras acciones. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia, una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Pues ahí están los trabajadores. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía, la cosecha, los frutos. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Ellos le respondieron, hará que esos malvados tengan un fin miserable y arrendará el viñedo a otros labradores que le darán lo que corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Entonces, por favor, quiero que entiendan esta parábola. Es una parábola, no es literalmente una historia que sucedió así como está escrito. Es una parábola, es una historia para dar una enseñanza. ¿Ok? Noten que están los trabajadores y esos trabajadores representan los jefes de Jerusalén. ¿Ok? O sea, estas personas a quien Jesús le está hablando. Y noten lo que dice Jesús. Dice que Dios mandó siervos. Esto representan los profetas que hacía los malvados de Israel a los profetas. Los maltrataban, los golpeaban, los mataban, los apedreaban, ¿sí? Así es como murió, por ejemplo, el profeta Jeremías. Lo apedrearon en Egipto, su propia gente. Al profeta Isaías lo cortaron a la mitad, ¿sí? Después mandó a otros siervos, ¿verdad? Y también los maltrataron. Y ahora fíjense, el padre dice, voy a mandar a mi hijo lo respetarán. Ahora un padre, lógicamente, no va a mandar a su hijo, ¿verdad? No va a decir, voy a mandar a mi hijo porque a mi hijo lo respetarán, sino va a decir, no, no quiero poner a mi hijo en peligro, ¿sí? No quiero poner a mi hijo en peligro. Pero acuérdense que esta es una parábola, ¿sí? No está diciendo que literalmente Dios Padre no sabía que esto iba a suceder, no. Está hablando en parábola de una manera para que las personas que escuchen entiendan. Incluso vamos a ver después que Jesús va a dar parábolas en exageración, exageraciones, cosas que incluso a veces no tienen sentido literalmente, pero no es porque es una historia literalmente que sucedió, sino que es para dar una enseñanza y se tiene que usar palabras fuertes o ciertas palabras para que le llegue a la persona. ¿Ok? Entonces, el padre mandó a su hijo, pero cuando los labradores, los trabajadores lo miraron, decidieron matarlo y pensaron, vamos a quedarnos con su herencia. Eso es lo mismo que están pensando ellos.
van a acabar queriendo matar a Jesús pensando, sí, estamos en favor, en la favor de Dios, estamos en la gracia de Dios, estamos haciendo ah, una obra buena para el Señor. Y ellos dijeron, fíjense, dijeron, hará que esos malvados tengan un fin miserable y darán el viñedo a otros trabajadores para que ellos trabajen y den lo que corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha, ¿sí? Eso representa la iglesia, ¿sí? Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca las escrituras? La piedra que desecharon los constructores, Salmos 118, lo que acabamos de leer, ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. O sea que los constructores son estas personas que rechazan la piedra, esa piedra angular, Jesús. Pero ahora Él es la piedra angular que sostiene su iglesia. Por eso digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. O sea, todos los judíos y los gentiles que creen en Jesús, que sigan a Jesús, la iglesia, ¿sí? El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Dice aquí, primera de Pedro, ¿ok? Hay que allegarnos a la piedra viva, la piedra reprobada por los hombres, es decir, a Jesús, ¿verdad? Nosotros, como piedras vivas, porque nosotros también somos piedras vivas, son edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, ¿verdad? Somos todos sacerdotes. No sacerdotes ministeriales, ¿verdad? Eso solamente los padres, los obispos, ¿verdad? Nosotros somos miembros del sacerdocio común de los fieles, ¿ok? Después haremos un estudio bíblico sobre eso. Para ofrecer sacrificios espirituales, eso es lo que nosotros hacemos. Ofrecemos oraciones, ayunos, obras buenas, ¿sí? Agradables a Dios por Jesús, el Cristo, ¿verdad? Lo hacemos en el nombre de Jesús. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sillón la principal piedra de la esquina, o sea, la piedra angular, escogida, preciosa, y el que crea en ella no será confundida. Más para los desobedientes, los que no obedecen, la piedra angular que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza de la esquina. Y piedra de tropiezo y piedra de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra y no obedecen aquello para lo cual fueron ordenados. Entonces, ¿quién tropiece sobre esa piedra? Los que no obedecen. Y estas personas no están obedeciendo al Hijo de Dios. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las palabras de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque esta lo consideraba un profeta. Ok, entonces ahí está